Comenzamos con la primera característica, la aplicación de los métodos matemáticos a los problemas jurídicos y políticos. El éxito del método cartesiano en las ciencias naturales es verdaderamente abrumador y se piensa que este método debe ser aplicado a cualquier conocimiento humano. Y por lo tanto va a haber la idea de que puede ser aplicable a los problemas jurídicos, a los problemas éticos, a los problemas políticos. Esto es, junto con la nota racionalista propiamente, o es la nota racionalista, lo verdaderamente común a todos los pensadores. Esta idea de que sí se puede fundar la verdad con la razón y se pueden fundar leyes universales que sirvan para siempre, para todos los tiempos, para todos los hombres y que puedan regular el comportamiento humano. El éxito es verdaderamente descomunal y se nota en un montón de cosas. Si pensamos en los descubrimientos geográficos, bueno, pues los hechos fueron terribles, pero también esos descubrimientos fueron gracias a mejores técnicas de navegación, a instrumentos de navegación, a mejores barcos, etcétera, etcétera. Es decir, ya a una cierta aplicación científica, tecnológica. Donde se puede observar primero claramente los avances que van a dejar pasmados ya en el siglo XVII y XVIII a los europeos, será en la ciencia astronómica, cuando ya Nicolás Copérnico, un polaco, va a demostrar que la Biblia también estaba equivocada en términos de la concepción, digamos, del universo, ¿no? De la cosmovisión cristiana. Copérnico, 1473-1543, escribe un libro que va a publicar de manera póstuma, es decir, él prefiere morirse y ya después dice, ahí les dejo este pendientito, ¿no? Ahí tomen este librito, yo ya me morí y ya nadie me va a meter a la hoguera. Ya había esta inquietud desde antes en ciertos primeros intentos de Giordano Bruno, que fue quemado en la hoguera en Italia, y Copérnico no quiere correr la misma suerte, de manera que les deja el libro. Y el libro básicamente lo que dice es que la Tierra gira alrededor del Sol, lo que rompe con toda la cosmovisión bíblica que dice que el centro del universo es la Tierra y que todo gira en torno a la creación de Dios, que es el hombre. Esta revolución geográfica fue negada y es hasta curioso que ya habiendo tenido fotos de los satélites y de los viajes a la Luna, y de las salidas al espacio, de esta famosa foto emblemática de la Tierra, ¿no? La canica azul que le decían, pues no querían acabar de convencerlas. Galileo toma la teoría de Copérnico, la defiende y va además a inventar el telescopio, con lo cual va a facilitar la observación de esta traslación de los planetas, incluida la Tierra, alrededor del centro. Esta teoría heliocéntrica, que así se conoce, es verdaderamente una revolución científica, racional, etc. Galileo va a pasar 30 años perseguido por la Inquisición. No lo dejaban y era únicamente por decirles, pues observen, aquí está muy claro, esto es lo que dice Copérnico y se ve. Galileo fue un gran sabio y pues obviamente con él queda perfectamente demostrada la teoría heliocéntrica de Copérnico. La persecución no termina y finalmente obligan a Galileo, para salvar la vida, a retractarse. Lo curioso es que le pidieron perdón hasta 1984 el Papa Juan Pablo II. Se tardaron un poquito. Pero bueno, después de Galileo vendrá Kepler, que ya va a dar exactamente las revoluciones de cada una de las órbitas de los planetas, las va a determinar perfectamente y va a poder dibujar el sistema solar con toda claridad. Después los grandes avances de Newton, etcétera, que van a dejar realmente pues sorprendidos de lo que es la capacidad de la ciencia humana, de la matemática, y en todos los campos, en la química, que estaba absolutamente prejuiciada por el cristianismo, después la biología, etcétera, etcétera. El asunto es que entonces se piensa que, pues sí, la razón aplicando este método matemático, pues puede ser bueno para cualquier cosa. La segunda característica es la explícita intencionalidad política. Tenemos a un grupo de pensadores que no piensan exactamente lo mismo, a veces sobre los mismos temas
son absolutamente contradictorios, pero comparten estas 4 características. La que sí comparten todos es esta racionalidad, ¿no? Esta idea de que se pueden definir las leyes universales del comportamiento humano. En cuanto a la intencionalidad política, van a variar, pero todos tienen una explícita intencionalidad política, es decir, los pensadores, los filósofos, los científicos que van a escribir sobre derecho, sobre teoría política, etcétera, tienen una intención política que comenzará a principios, digamos, en el siglo XVII. Sobre todo en torno a la Revolución Inglesa y los pensadores ingleses, para después ir al siglo XVIII y situarse más ya en el pensamiento francés y llevar también en Francia a una revolución que cambió todo. De alguna manera todos quieren cambiar el sistema político y hay un esfuerzo deliberado, intelectual, para hacer este cambio y vincular al derecho con la sociedad política. La tercera característica es la ética laica. La ética laica, pues, es ya el desplazamiento total de la concepción teológica de una divinidad legisladora, de esta idea, ¿no?, de San Agustín, de esta adaptación que habían hecho de la Estoa, de las 3 leyes, en donde ya la única posibilidad de fundamentación de la ley va a ser la razón humana y no van a aceptar ya más a la revelación cristiana, de alguna manera la van a someter, la van a tratar de eliminar. Y esto va a hacer que se haga una gran aspiración hacia la ética laica y a la laicidad en general de todos los aspectos de la vida pública, ¿no?, incluido, por supuesto, el dogma que ya vendrá del Estado laico. La cuarta característica es la más importante, es la más interesante. Yo la estoy tomando de un libro de Norberto Bobbio, un extraordinario autor italiano de política, ciencias políticas, derecho, un auténtico sabio. No murió hace mucho que murió, no hace mucho, perdón. Esto yo lo tomo de un libro que encontré realmente muy interesante, sobre Thomas Hobbes de nuestro amigo Norberto Bobbio. Lo que tiene es una exposición clarísima de cómo se fundamenta el modelo justnaturalista. ¿Qué significa esto? Si la verdad estaba antes en lo exterior y se podía fundamentar en el cosmos según los griegos o en el Dios cristiano según los cristianos, ahora hay que fundamentarlo desde el sujeto y desde la razón. Para lo cual se crea realmente una hipótesis, ¿no? Una hipótesis que construye un modelo al estilo de las ciencias, un modelo que puede ser probado o no probado. Ya veremos que eso va a fracasar de alguna manera, pero no del todo, sigue siendo el sustento del origen y el fundamento de nuestras ideas políticas, jurídicas actuales en un sentido muy general. Aquí van a ver en el capítulo, están la división propuesta en 6 puntos, clarísimos que pone Norberto Bobbio sobre cuál es el modelo justnaturalista y cómo se construye. 2 páginas después, hay en los mismos 6 puntos, se contrasta lo que era antes el modelo tradicional. Y entonces tenemos, primero, que el punto de partida del análisis es la idea de que antes de que hubiera un estado político, había un estado de naturaleza, que era un estado en donde no había relaciones políticas, un estado que podría ser no político, antipolítico, apolítico, etc. El segundo punto nos dice que entre el estado de naturaleza y el estado político hay una relación de contraposición, y de alguna manera el estado de naturaleza va a encontrar su antítesis en el estado político. Y el estado político en ese sentido va a tratar de corregir los defectos de la forma en que vivía el hombre en el estado de naturaleza. El estado de naturaleza es un estado cuyos elementos constitutivos son principalmente y en primer lugar individuos singulares, es decir, es la nota individualista. Si hay 2 grandes notas en esto, es el racionalismo y el individualismo. Ya no las sociedades comunitarias, ya no la imperfección del individuo, sino todo lo contrario. En el estado de naturaleza habitan
individuos singulares, no asociados, pero asociables, que van a constituir el centro de la reflexión. De estos individuos partirá toda la construcción que posteriormente se hará sobre los famosos derechos humanos. El cuarto elemento constitutivo es que estos individuos, y aquí está la fundamentación perfecta de todo el sistema, son libres e iguales entre sí. Este es un postulado teórico, un modelo teórico, racional, de pretendida validez universal, que dice, en contradicción a lo que había dicho el modelo cristiano, que los hombres son libres e iguales. No más la desigualdad necesaria de la que hablaba el cristianismo con Gregorio Magno. Este es el gran punto. Aquí es donde realmente está el cambio que se pretende por parte de estos pensadores y después por el apoyo que van a encontrar en los miembros más poderosos del famoso tercer estado, estado llano. Aunque realmente todo el tercer estado va a participar en los movimientos armados que van a quitar el antiguo sistema, el antiguo régimen. Pero quienes van a impulsar sobre todo esto van a ser los burgueses que sufren este sistema de privilegios. El quinto punto es el paso del estado de naturaleza al estado civil, a la sociedad política, a la sociedad civil, que se hace necesariamente mediante la firma de un contrato, de un pacto. Por eso hablamos del modelo jus naturalista, del estado de naturaleza y el contrato social. Para abandonar el estado de naturaleza, y aquí los autores ya los van a leer ustedes, unos dicen que el estado de naturaleza del hombre está bien, está en paz, otros que está en guerra, que se mata, unos que es egoísta, unos que es asociable, que es sociable, en fin, hay una gran cantidad de explicaciones que entre los autores pueden llegar a ser totalmente contradictorias, pero el modelo lo utilizan todos, por eso esto es una característica común. Bien, este contrato es lo que hace que se funde la sociedad civil y esta sociedad civil va a realizarse mediante un pacto, ¿no? Que hay quien pretende que pueda ser verdad, pero es hipotético, que se puede dar a dos niveles. Un primer pacto que le llaman el pacto unión, pacto unionis, que es que todos los hombres libres e iguales se unen, ¿no? Deciden hacer un pacto para permanecer unidos y formar un Estado. Y el pacto sujeción, pactum subjectionis, que sería el pacto que se hace después, acto seguido, del pacto unión para sujetarse a una forma, a un tipo de gobierno, a una serie de normas jurídicas, de leyes, etc. El sexto punto entonces es el que legitima todo el sistema y el sistema queda definitivamente legitimado por el consenso. Es decir, en adelante lo que importa es el consenso y esto es lo que ha hecho que también sean posibles en sociedades democráticas ideas totalmente contradictorias y se puede dar hasta socialismos, de derechas, medias, todo tipo de cuestión, siempre y cuando el consenso legitime al poder soberano, ¿no? Este modelo jus naturalista se va a imponer y va a darle sustento, fundamento a las pretensiones de cambiar el Estado y el estatus jurídico de la época. Es importantísimo esta característica. Frente a esto, y lo contrasta Bobbio, y esto nos va a ayudar a entender bien las cosas, dice que el modelo anterior tradicional, que estaría basado en lo que hay fuera, ¿sí? La filosofía griega, aquí vamos a hablar de Aristóteles básicamente, de Platón, lo que nosotros podemos observar es lo que daría consistencia, lo que podría ser una casi explicación antropológica o filosófico-antropológica de las cosas y que es contraria a este modelo teórico que inventa de alguna manera la razón. Los mismos 6 puntos dice que la sociedad no es la sociedad natural es una sociedad originaria que se encuentra en la familia, es decir, el hombre necesita de los otros hombres y desde el comienzo está dentro de una comunidad, de una pequeña comunidad que es una familia. De la familia al Estado se da un proceso, sería el segundo punto,
de continuidad, de desarrollo. No hay una contraposición como plantea el otro modelo. En el tercer punto, los individuos no viven aislados, siempre están asociados. No se habla entonces de individuos, no es posible. Esta es la explicación griega de la polis, la comunidad de la polis, y esta es la explicación de la comunidad cristiana, ¿no? En este estado de comunidad, en que los hombres no viven aislados ni son individuales, la libertad y la igualdad no existen. ¿Por qué? Porque la forma de organizarse antropológicamente, filosóficamente del hombre es basado en una sociedad jerárquica, en donde unos mandan y otros obedecen. Y esto comienza, según esto, desde la familia, en donde el padre manda sobre los hijos. La exposición más acabada de esto podría ser el pater familia en el caso de los romanos. Entonces siempre hay esta relación de superioridad, inferioridad. De unos mandan, otros obedecen. Esto es lo que finalmente va a fundamentar la filosofía griega y desde luego el cristianismo. Ya el cristianismo cuando además Dios dice pues, que necesitamos ser desiguales. El paso del estado político, digamos del estado comunitario de una familia, es un paso evolutivo. Entonces la familia luego forma una villa, la villa se hace grande, se hace una tribu, se junta con otra tribu, de repente ya hay una ciudad, de repente ya hay un pequeño estado, de repente ya hay hasta un imperio. Y todo esto se da a través de un proceso natural evolutivo. Y a diferencia del consenso en el sexto punto, que el consenso es lo que legitima al poder político, en el caso del modelo tradicional sería la situación de necesidad. La naturaleza de las cosas, como se podría decir. Así es como se da, así es como vivimos, como nos hemos desarrollado. El modelo es interesantísimo y es importantísimo que ustedes lo estudien correctamente. Hasta luego.